conectado, empiezo a grabar. Y hoy día, ya hemos visto dos desastres naturales. Hemos hablado del fenómeno del Niño y hemos hablado ¿de qué más hemos hablado, chicos? De los huaicos, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver la tercera parte, los sismos. ¿Qué serán los sismos? Este es el fenómeno natural más impredecible de todos, ¿no? Vamos a hablar hoy día de los sismos o también de terremotos, ¿no? Y las diferencias, ¿no? Bien. Primero que nada, chicos, ¿qué es un sismo? Vamos acá. ¿Qué es un sismo? Un sismo es un proceso por el cual se libera energía, una gran cantidad de energía de la Tierra, ¿no? Del interior de la Tierra, la misma que se expresa en forma de ondas, ¿no? Ondas. Y esas ondas viajan desde el interior de la Tierra hacia el exterior. Cuando esas ondas llegan a la superficie, provocan esas sacudidas que nosotros le llamamos temblores, ¿no? Temblores le llamamos. Entonces, los sismos se producen ¿dónde? En el interior de la Tierra, ¿no? La Tierra, chicos, la Tierra tiene mucha energía concentrada y esa energía normalmente se concentra al borde de las placas tectónicas. Sabemos que la Tierra es como un rompecabezas gigante, ¿no? Y ese rompecabezas, o sea, la Tierra no es sólida, no es una sola, sino que son varias piezas llamadas placas tectónicas. ¿Qué pasa cuando dos placas tectónicas se acercan demasiado y chocan entre ellas? Provocan esto. Al chocar, liberan energía y esa energía se forma en forma de ondas que provocan las sacudidas que nosotros conocemos en los temblores. Últimamente se han dado cuenta que estamos sintiendo muchos temblores. Creo que cada 2 semanas se está viendo un temblor. No sé si lo están sintiendo, pero sí se han dado cuenta de eso. Hace unos días ha habido un temblor otra vez. ¿Ya? No tan fuertes, pero están habiendo. ¿Por qué se producen los sismos? A ver, ¿qué pasa? Primero por el choque de las placas tectónicas, es lo más básico. Las placas chocan y eso provoca los temblores o los terremotos. También las erupciones volcánicas. En los lugares que están cerca a volcanes en erupción también hay muchos temblores. Entonces, si tú vives en un lugar cerca a un volcán activo, al momento que el volcán erupciona, inmediatamente también la tierra empieza a sacudirse. ¿Ya? Los impactos de meteoritos. Chicos, hace unos años, creo que no sé si fue el 2016, 2017, cayó un meteorito allá por Rusia, ¿ya? Y el meteorito cayó bien lejos, ¿ya? Pero el impacto fue tan fuerte que en la ciudad más cercana, que creo que estaba a 2 kilómetros del lugar donde cayó el meteorito, se reventaron todas las lunas y hubo un temblor solo por el impacto de este meteorito. Y no era ni siquiera un meteorito grande, era un meteorito pequeñito, era una piedra pequeña nada más. Pero mira el impacto que causó, que provocó que toda la ciudad empiece a temblar. Entonces, los impactos de meteoritos también provocan temblores. Ahora, imagínate pues el meteorito que mató a Lógico los que un dinosaurios, pedacito ¿no? de piedra ir a esa velocidad, profe. ¿Cómo no un Ajá. pequeño temblor o Claro, es la sismo? velocidad, ¿no? Ahora, por eso te digo, si una piedra puede provocar eso, ya te imaginarás los terremotos que provocó el meteorito que mató a los dinosaurios. ¿Ya? La actividad humana también. Hay países, o bueno, hace algunos años atrás se tenía la costumbre de los países que probaban armas nucleares. Por ejemplo, Francia era un país que probaba misiles nucleares en el mar, allá por la Polinesia, detonaban armas nucleares en el mar. ¿Imaginas la explosión de una bomba nuclear lo que pasaba? Todo el mar y todas las islas de alrededor temblaban, provocaba un temblor muy fuerte, ¿no? Y sin contar la radiación afectó a muchos de los animales que vivían allí en ese lugar, ¿no? Dicen por ahí que las iguanas mutaron y ahí salió Godzilla, pero bueno, esa es otra historia. El cinturón de fuego del Pacífico, esto que ustedes ven acá, chicos, miren, como se dan cuenta, placas tectónicas, miren esto, miren la imagen, ¿no? Esta es la Tierra está dividida en placas, mira, por ejemplo, placa indoaustraliana, placa pacífica, placa antártica, placa de Nazca, placa sudamericana. ¿En dónde está el Perú? A ver, chicos, a ver, díganme, según este mapa, ¿entre qué placas está el Perú? En placa sudamericana. ¿Ya? ¿Y con qué placa? Placa de Nazca. La Placa de... placa de Nazca y la placa sudamericana. Por lo tanto, si el Perú está justo en el lugar, estamos justo, mira, justo, en el lugar en el que chocan dos placas, eso quiere decir que el Perú es un país altamente ¿qué? altamente sísmico. Altamente sísmico. A esta zona en amarillo se le llama el cinturón de fuego del Pacífico. Es una zona muy volcánica y con gran actividad sísmica. Ya, gran actividad sísmica. Y el Perú está ahí, por lo tanto, acá está. El Perú es parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, que es una zona donde hay choques de placas continuos, zonas de subducción, en los cuales se han formado cordilleras con muchos volcanes. En la cordillera de los Andes hay una parte que es la cordillera volcánica. Por ejemplo, desde el volcán Misti, Sarazar, el Ampato, el Lubinas, toda la parte sur del Perú, Arequipa, Moquegua, Tacna, es volcánica. Toda esa zona es volcánica. Incluso, por ejemplo, había un pueblito
que vivía al pie del volcán Ubinas. Hace unos años el volcán Ubinas empezó a erupcionar y la gente tuvo que irse porque se empezaron a morir por los gases tóxicos del volcán. El Misti. El Misti es un volcán que está inactivo. Ya está inactivo. La gente en Arequipa vive tranquila porque el Misti está inactivo. Pero cualquier rato el Misti erupciona y adiós Arequipa. Entonces hay hay que tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? Es un lugar muy bonito para vivir, pero los arequipeños están muy confiados de que no va a pasar nada y nunca te puedes confiar con un volcán. La verdad, nunca se confíen porque los volcanes son así bien aleatorios. Un día se despierta el volcán y ¿qué haces? ¿Ya? El 90% de los terremotos del mundo ocurren ¿dónde? A lo largo del cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Y de todos los países del mundo que viven o que están alrededor del cinturón de fuego, el más piña, el más salado de todos es Japón, porque Japón justo está en la parte más, con más choques de placas. Japón es un país en el que semanal hay no sé cuántos temblores y terremotos. Japón es un país que ha aprendido a vivir con los temblores y terremotos. Ocurre un terremoto en Japón de 7 grados y no muere casi nadie, no muere nadie prácticamente, ¿no? Porque tienen unas buenas casas y edificios que están construidos antisísmicos y aparte porque los japoneses son muy disciplinados. Entonces, cuando ocurre un terremoto, se van a sus columnas, todos bien ordenaditos, nadie se empuja, nadie hace, se meten a sus mesas y listo. Hasta que pase el terremoto, se ponen su casco y ya está. En Perú, un terremoto de 5 grados, todo el mundo se aplasta. ¿Ya? ¿Por qué? Por sus payasadas, pues ustedes cuando hacemos los simulacros en el colegio, ¿qué hacen? Se empiezan a empujar, empiezan a reírse, lo agarran a la chacota y cuando hay un terremoto de verdad, ¿qué hacen? Pues, ¿no? Ahí, ¿qué hacen? Ahí todos a llorar, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar, eso es algo que tenemos que cambiar. A ver, vamos a hablar de la diferencia entre el epicentro y el hipocentro. Bien, hipocentro y epicentro. A ver, el epicentro es el punto en la superficie de la Tierra, ¿ya? Punto en la superficie de la Tierra. A ver, ¿cómo te lo digo? Nosotros sabemos que los sismos se originan en el interior de la Tierra, ¿verdad? Se originan en el interior, pero se sienten en el exterior. O sea, se originan dentro de la Tierra, pero se sienten encima de la Tierra. Entonces, hay dos puntos. ¿Cómo se llama el punto dentro de la Tierra donde se origina? El hipocentro. Hipo es adentro. Hipocentro es el foco. Ahí se originó el sismo. Punto en la profundidad de la Tierra donde se liberó la energía del terremoto. ¿No? Puede estar muchos kilómetros abajo. 100 kilómetros debajo de la Tierra, ahí se originó el sismo. Pero ese sismo, cuando empieza a lanzar sus ondas, el hipocentro, llega a la superficie. Y en la superficie hay, mira, por ejemplo, digamos que ahorita empieza a temblar. Ahorita empieza a temblar el suelo. Muy bien, empieza a temblar. Yo estoy viviendo en Comas. Yo lo siento el temblor muy leve, o sea que tiembla un poquito. Pero, por ejemplo, allá en Caraballo, ustedes lo sienten más fuerte. Allá se caen las casas y todo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el punto en la superficie donde se siente con más fuerza es el epicentro. Epicentro se llama el punto en la superficie de la Tierra donde se siente con más intensidad o con más fuerza el sismo, las ondas sísmicas, ¿no? Donde es la intensidad de terremoto es mayor. Por ejemplo, en el 2007, yo estaba en mi casa y hubo un terremoto y empezó a temblar la tierra y toda la gente salió desesperada, ¿no? Y yo estoy acá en Comas. Y luego veo las noticias, eso había pasado aquí en Comas, pero el terremoto se había sentido con más fuerza en Pisco y Pisco estaba destruida por completo. Imagínense, Pisco se había caído todo, destruido por completo. Entonces, ¿cuál sería el epicentro? El epicentro fue Pisco. Pisco fue el epicentro porque justamente en ese lugar se sintió con tanta fuerza el terremoto que prácticamente la ciudad se vino abajo. Y acá también lo sentimos, o sea, fue tan fuerte que lo llegamos a sentir hasta Lima. Mira, desde Ica lo sentimos hasta Lima. Pero obviamente no, yo podría decir que Comas fue el epicentro, no. El epicentro fue Pisco, pero como fue terremoto muy fuerte, también lo sintieron porque las ondas se expanden, mira, se expande por más lugares. O sea, hay lugares cercanos al terremoto que lo van a sentir, pero el epicentro es el lugar donde se siente con más fuerza. Bien, con más fuerza. Hay varias escalas, los científicos han diseñado varias escalas que miden o que nos avisan de los sismos. A ver, ¿se pueden predecir los sismos? No. Chicos, es imposible, no se puede predecir los sismos. Un sismo te puede agarrar en cualquier momento. No se pueden predecir. Lo que puedes hacer sí es prevenir, o sea, tomar ciertas medidas que tú puedes hacer cuando ocurre un sismo, pero no puedes predecir. ¿Ya? Hay alguna señal, profesor, a mí me han contado que hay ciertas señales, ya. Sí,
hay ciertas señales que te pueden avisar de un sismo. Por ejemplo, dicen que las señales son cuando ves las palomas que salen volando así de manera intempestiva, o que los perros empiezan a ladrar por mucho rato sin motivo alguno, todos empiezan a aullar, es porque dice que hay animales, como las palomas o los perros, que sí sienten cuando va a ocurrir un terremoto, ¿no? Y eso está demostrado. Por ejemplo, en China, una noche entera los perros se pasaron aullando y al día siguiente un terremoto mató a 50.000 personas. Entonces, hay animales, bueno, los animales tienen sus sentidos más mejorados que nosotros, ¿no? Pero igual, esos son pues ciertas medidas que no se pueden tampoco, nos podemos esperanzar en eso. Así que los sismos son fenómenos impredecibles. Hay que prevenir, hay que saber cómo reaccionar, ¿ya? La escala se llama la escala de Richter. La escala de Richter mide la magnitud del sismo. Los sismos se miden en magnitudes, ¿ya? En magnitudes. Por ejemplo, grados, ¿no? Magnitud. La magnitud se mide o se expresa en grados. Tenemos, por ejemplo, sismos de 3.5 grados, ¿ya? Que son sismos que no se sienten. O sea, el sismógrafo lo registra, pero tú no lo sientes. Por ejemplo, temblorcitos de 3 grados, tú no los vas a sentir, son muy livianos, o sea, temblará, tú capaz ni cuenta te das. Son sismos que normalmente ocurren diario. A diario hay sismos, pero son de tan baja intensidad que tú no los sientes, ¿ya? De menos de 3.5 grados en la escala de Richter, ¿ya? Pero luego tenemos ya sismo de 3.5 hacia arriba, hasta 5 grados, ya lo sientes ya. Se siente, pero solo causa daños menores. Estos son los temblores. Los temblores normalmente son entre 4 a 5 grados. Cuando ya empieza a temblar, es un temblor. Un sacudón, ¿no? Una sacudida ligera. Son hasta los 5 grados. De 5 a 6 grados, de 5 a 6 grados ya estamos hablando de un temblor fuerte. Ya esos son temblores fuertes que incluso pueden provocar daños en las casas, ¿no? Hasta los 6 grados. Ya, obviamente, casas mal construidas, ¿no? Una casa bien construida no le pasa nada. De 6.1 a 6.9 ya es un terremoto ligero, ya es terremoto. Puede ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha gente. Esto de 6 grados hacia arriba ya es terremoto, ya es un terremoto. De 7 grados hasta los 7.9 ya es un terremoto mayor, ya es un terremoto mayor. Hasta 100 kilómetros alrededor puede destruir todo lo que encuentra a su paso este terremoto, ¿no? Los terremotos desde los 7 grados, desde los 6 grados en realidad, de 6 grados hacia arriba, ya se puede abrir la tierra, ya se caen las casas. Y de 8 grados a más, ya hablamos de un gran terremoto, ahí la destrucción es total y daños severos en 1000 kilómetros de distancia, ¿ya? En 1000 kilómetros de distancia. Por ejemplo, lo que yo tengo entendido la otra vez es que a Chile le cayó un terremoto de 9 grados. 9 grados, imagínate. 9 grados ya es pobre de verdad. Y ese terremoto en Chile fue tan fuerte que no solo destruyó algunas ciudades del norte de Chile, sino que provocó un tsunami que trajo más destrucción todavía. Entonces, ahí está el problema. El último terremoto que le cayó al Perú fue un terremoto de 7.1 grados, un terremoto mayor, ¿no? Y provocó, pues, como les digo, destruyó todo Pisco, ¿no? Y hasta Lima se pudo sentir, incluso acá en Lima se cayeron algunas casas, imagínate, y el terremoto fue en Pisco, ¿ya? También encontramos la escala de Mercalli. La escala de Mercalli mide la intensidad del sismo. Muy débiles, débiles, leves, moderados, poco fuertes, fuertes, muy fuertes, destructivos, ruinosos, desastrosos, muy desastrosos y catastróficos. ¿Ya? Ajá, muy bien, así es, Saúl. A ver, las placas tectónicas son como islas flotando en el agua, la superficie es la tierra o no. Tienes razón, Saúl, en lo que dices. Las placas tectónicas están flotando, pero flotan sobre el manto de la tierra, que es el magma, ¿no? Es como, no es agua, pero son rocas líquidas. El magma es lo que botan los volcanes. Obviamente, como es medio líquido, hace que se muevan las placas. Imagínate, tú agarra, pon un rompecabezas en una tina con agua y agite el agua. Esas piezas de rompecabezas se van a chocar, porque ese es el agua se mueve. Igual, el manto de la Tierra es medio líquido, por eso es que como las placas están encima, están flotando y se pueden chocar y eso provoca los terremotos, normalmente, ¿no? Entonces, esta es la escala de Mercalli, acá se mide hasta 12 grados, pero esto mide la intensidad. Imagínate un terremoto de escala 12,
catastrófico. Destrucción total con pocos supervivientes, los objetos saltan al aire, los niveles y perspectivas quedan distorsionados. O sea que acá prácticamente pierdes el equilibrio. Este terremoto no ha ocurrido. No ha ocurrido nunca un terremoto de escala 12. Sería prácticamente el fin del mundo si ocurriera un terremoto así. ¿Ya? Los más duros terremotos que se han registrado son de grado 9. Ya hasta grado 9. Grado 9, acá es aquí tenemos, por ejemplo, creo que hasta el nivel 9 ha llegado, ruinoso. Ya desastroso no ha llegado, desde el 10 adelante no han llegado, ¿no? En las películas nomás, en las películas sí, ahí ves pues que se destruye todo, pero en la vida real, hasta el nivel 9, hasta ruinoso nomás han llegado. ¿Ya? Vamos a hablar de aquí, vamos a hablar de los sismos. Los sismos no ocurren solo generalmente, no suceden en conjunto. Sus epicentros ocurren en lugares geográficos determinados y durante un tiempo determinado. Ya ahí hablamos de sismo principal y luego hablamos también de sismos premonitorios y también de las réplicas. Por ejemplo, antes de que ocurra un terremoto, ya tú comienzas a sentir que la tierra está temblando. Eso te avisa. Ustedes se dan cuenta que antes de que empiece a temblar la tierra en un temblor, ustedes ya van sintiendo que se empiezan a mover las cosas y luego empieza el temblor. Entonces, esos son sismos premonitorios que te van avisando. Termina el temblor, pasa el temblor, pero tú no puedes estar seguro, no puedes regresar a tu casa. ¿Por qué? Porque luego vienen las réplicas. O sea, los temblores traen réplicas consigo, ¿no? Las réplicas, que son sismos de menor intensidad que vienen después del sismo principal, ¿no? No siempre van a haber sismos premonitorios y no siempre van a haber réplicas, pero pues normalmente hay que tener cuidado. Puede pasar, ya pueden pasar. ¿Cuánto tiempo puede durar un sismo? Normalmente los sismos no duran más allá de los 15 segundos. Sin embargo, en los registros históricos hay sismos que han durado más. Por ejemplo, dice, ¿no? El 26 de diciembre del 2004 en las islas Andamán y Sumatra fueron sacudidas por un terremoto con escala de 9.3 grados y duró casi 10 minutos. El evento desató una serie de tsunamis devastadores que afectaron las costas de los países que bordean el Océano Índico. Chicos, esto lo pasaron en YouTube y en las noticias y fue horrible, de verdad. Ahorita les voy a enseñar para que se asusten, ¿ya? De cómo fue este terremoto de allá de Indonesia. Chicos, este terremoto, les digo, fue tan fuerte que alteró el mapa del mundo. Alteró el mapa del mundo. El mapa mundial quedó alterado porque hubo partes del mundo que desaparecieron con ese terremoto, que están el día de hoy están bajo el agua. Están bajo el agua. Producto de los humanos. En el cinturón de fuego del Pacífico donde estamos, desde todos los días ocurren sismos, o sea, todos los días hay temblores aquí en el Perú, todos los días, pero son menores a 3.5 grados y nosotros no los sentimos por eso. No son percibidos por el ser humano, pero sí son registrados por los sismógrafos, que son los aparatos que registran los sismos. ¿Ya? ¿Están los sismos relacionados a fenómenos atmosféricos? ¿Tiene que ver algo la atmósfera con los sismos? No. No tienen nada que ver el clima, ni el sol, ni la lluvia con el tema de los sismos. ¿Ya? Los sismos están relacionados con el interior de la Tierra, no con el exterior. ¿Ya? Está relacionado con el movimiento de las placas tectónicas, la deriva continental y todo eso. ¿Ya? ¿Cuáles son las recomendaciones? A ver, recomendaciones en caso de los sismos. Es necesario tomar conciencia, lo que ustedes no toman. ¿Ya? Primera recomendación, tomar conciencia. Justamente lo que ustedes no hacen, porque ustedes en pleno simulacro que hacemos, se ponen a hacer sus pachotadas que luego nos sale mal. Chicos, ¿cómo es posible que en Japón, un país al que le cae un terremoto de 9 grados, mueran 3 personas y en Perú un terremoto de 7 mató a 5.000? Y está bien dicho, chicos, no es el terremoto lo que te mata, no te mata el sismo, te matas tú solito. ¿Por qué? Porque la gente se desespera, salen corriendo, se aplastan unos a otros y eso provoca la muerte de la gente. No el sismo en realidad, ¿ya? No el sismo. Otra cosa, las construcciones en el Perú son terribles, terribles de verdad. Hay casas que dan vergüenza, o sea, casas que están recontra mal construidas. Obviamente, en un terremoto, ¿qué crees que va a pasar? Que se te van a caer las casas encima y luego vamos a estar diciendo que el terremoto nos mató. En el Perú no hay una cultura de construir casas sólidas, de hacer buenas edificaciones que no se vayan a caer, ¿no? En cambio, en Japón todas las casas son antisísmicas. Ahí no se cae, hay un terremoto, nadie se mueve porque están seguros que sus casas están bien construidas y no se van a caer. Acá en el Perú es todo lo contrario. Acá
Se hacen casas baratas, sin buenos materiales, con pocas columnas. Obviamente en un terremoto lo primero que va a pasar es que tu casita se te va a caer encima. ¿Ya? Por eso dice Japón es un ejemplo. Japón es un ejemplo en este sentido. ¿Ya? Se debe incluir la materia de sísmica en el sistema de educación. Que todos estén. Obviamente eso ustedes lo trabajan conmigo en geografía. Hablamos del tema de los sismos. Todo el tiempo se debe estar capacitando en materia de seguridad, prevención y medidas. Por ejemplo, eso es lo que íbamos a hacer, los simulacros. Ahora no podemos hacer simulacros, pues, porque de manera virtual no se pueden hacer simulacros, pero cuando regresemos al colegio, lo más seguro el próximo año, ahí vamos a hacer nuestro simulacro. Vamos a ver cómo se debe salir, qué debemos hacer antes, durante y después del sismo. ¿Ya? La cultura del sismo debe ser promovida por todo el país, para que la gente esté familiarizada con eso, y se debe invertir recursos en prevenir que en reconstruir o en remediar las catástrofes. Bien, chicos, aquí estamos terminando entonces con esta clase de los sismos y voy a mostrarle